importante que todos tengamos un registro de lo que aquí vayamos a conversar. Ya están invitados todos. Bien. Vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes, de nuevo. De pronto hay personas que no reconozco en el chat y no podría decir que sé quiénes somos, así que voy a comenzar desde cero. Mi nombre es Ricardo Zambrano Valdés, soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Me desempeño en la clínica de pequeños animales, particularmente caninos y felinos, y he hecho pues, estudios y trabajos acerca de la fisioterapia y la rehabilitación animal. Soy egresado de la especialización de imagenología de la Universidad Remington, de la cual soy docente, y pues espero que en esta charla en la cual vamos a abordar métodos complementarios para el manejo del dolor de nuestras mascotas, pues tengamos todos un enriquecimiento y más que todo ya como un conversatorio. Sé que va a sonar en algunas partes un poquito teórico, pero aspiro que sea de su total agrado y pues que nos sirva a todos. Creo que hay alguien en la sala de espera. Permiso, voy a verificar. Como les decía ahorita, la idea entonces es que cambiemos un poquito el concepto con relación al dolor, con relación a las condiciones adversas por las que pueden pasar nuestras mascotas o los animales en general, y pues ampliemos un poquito nuestra visión con relación a ello. También que tengamos unas herramientas muy caseras, digamos que muy fáciles de implementar, para que eventualmente, si digamos no es el caso de dolor, por lo menos podamos disminuir el estrés de nuestras mascotas como parte integral de la familia. Yo quisiera, por favor, que me dijeran para ustedes qué es el dolor y sobre todo quiénes en este momento están diciendo ouch, quiénes están diciendo uy, quiénes están diciendo qué pasó ahí, quiénes tuvieron la sensación. Me gustaría que nos compartieran, perdón, esa apreciación. Hagamos un conversatorio, por favor. O si no, empiezo a coger personas al azar, porque así son las clases conmigo también. De hecho, algunos de ustedes lo saben. ¿Quién se tira el ruedo? ¿Qué es el dolor? O para ustedes, ¿qué es el dolor? ¿Qué significaría el dolor? ¿Cuántos de ustedes dijeron au? ¿O están diciendo ouch? Entre más miran esa imagen del señor vaquero. Profe, pues podría ser una sensación que causa debilidad. Una sensación que causa debilidad. O sea, quiere decir que uno de los signos sería la debilidad. Una de las consecuencias del dolor sería debilidad. Sí, profe, yo diría que sí. Válido, claro que sí. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. ¿Qué podrá ser el dolor? Profe, pues como una sensación desagradable causada por algún estímulo, ¿no? Una sensación desagradable.
causada por un estímulo. Tenés toda la razón, Manuela. ¿Quién habló ahí? Bueno, a veces me aparecen en el alumbrado los nombres y pues de pronto puedo saber quién habló. Sí, es una sensación anómala, eso es una sensación anómala, perdón, y puede ser causada por un estímulo y el estímulo va a variar. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos de ustedes dijeron ouch o tuvieron la sensación de ay, ay, ay? Por favor, alguien que me diga sí, yo lo pensé, yo lo sentí, o estoy inventando. Yo, profe. Bien, con una persona es suficiente. Cuando queremos saber qué es el dolor, tenemos que considerar, obviamente, la definición teórica, en este caso por la Asociación Internacional Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la cual nos define el dolor como una experiencia sensorial y emocional que es desagradable. Ojo, porque estamos teniendo en cuenta dos conceptos grandes, sensorial y emocional, que es desagradable, y que está asociada, que siempre lo vamos a relacionar, al daño de los tejidos. Pero la definición como tal nos dice que es real o potencial. Por eso pregunté ahorita cuántos tuvieron la sensación de ouch, porque no es solamente el daño real del tejido, sino el saber que hay un daño potencial del mismo. Ahora, también es esa experiencia descrita en los términos del daño como la persona lo quiera describir. Y por favor, desde ya, les pido recuerden que el dolor es netamente subjetivo. Nadie puede decir a otra persona le duele mucho o le duele poco. No podríamos inferir sobre la sensación ajena. Así que tengamos eso desde ya presente. ¿Cómo lo podríamos definir entonces para medicina veterinaria? O más aún, digamos, no pongamos medicina veterinaria, hablemoslo en términos de mascotas, en términos de animales de compañía y en términos de cualquier tipo de ser vivo, de hecho. Experiencia entonces emocional y sensorial, que es adversa y que va a reconocer el animal como una amenaza, como un daño a su integridad y que por lo tanto va a generar cambios en su funcionamiento y en su comportamiento. Y esos cambios son guiados particularmente en función a reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir ese daño o de que vuelva a ocurrir esa sensación, tanto como querer promover la recuperación de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal obviamente va a tener esa experiencia emocional y esa experiencia sensorial adversa, ya sea real o ya sea que sea solamente la amenaza, y que con esos dos estímulos va a cambiar la fisiología o va a cambiar el funcionamiento y va a cambiar el comportamiento del individuo. Porque ¿qué necesita? Que ese dolor o que esa situación no se suceda y que obviamente se promueva la recuperación. ¿Por qué es importante abordar el dolor cuando se presenta? ¿Sí? ¿Cuántas personas no podrán haber tenido, cuántos de ustedes no podrán haber conocido el perrito, el gatico, el caballo, cualquier tipo de mascota o de animal que se levanta cojo, pero no consulta porque se levantó cojo? ¿Qué pasa entonces con el dolor agudo? Regularmente cuando se presenta dolor, uno de los efectos fisiológicos, una de las respuestas normales del organismo es generar disminución del rango de movimiento del músculo. Que se genere menor movimiento, obviamente, para que se disminuya digamos que la posibilidad de esa sensación. Entonces se da este fenómeno de contractura muscular o de mico. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes cuántos de ustedes han sufrido o han tenido mico, esa lesión del cuello que no los deja ni voltear, serían muchos de ustedes. Pues esto se presenta en condiciones normales ante un estímulo de dolor agudo. Pero ¿qué pasa con la contractura si no se trata?
que genera ciertos cambios a nivel local, particularmente cambios en el aporte sanguíneo, y eso genera acúmulo de metabolitos, de productos de secreción y de desecho a nivel muscular. Esto a su vez favorece procesos de inflamación del tejido, estamos hablando, insisto, por ejemplo, del músculo, y le va a generar obviamente mayores y consecuentes signos de la inflamación, como lo sería el edema y posteriormente la fibrosis muscular y el dolor crónico. ¿Cuál es la situación? Que si no tratamos el dolor agudo, podríamos llegar a una condición a nivel muscular de fibrosis, la cual les cuento que no es fácil de tratar y en muchos de los casos es irreversible. Por lo tanto, tenemos que acudir a ese signo de manera oportuna. ¿Cuáles son los signos entonces de dolor? ¿Sí? Si se ponen a pensarlo, si se ponen a analizarlo, los signos de dolor se van a limitar a muchos de los cambios de comportamiento, los signos que podemos fácilmente identificar. Van a ser secundarios al cambio de comportamiento y particularmente muchos de ellos se van a decaer. Si estamos hablando del dolor, tratemos de ponerlo en nuestros términos. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos dolor? Pues estamos aburridos, no queremos hacer ciertos movimientos, estamos apáticos, estamos renuentes, estamos malaclases, estamos, qué sé yo. Si nos duele una pierna, pues estamos cojos. Es el mismo caso para los cuadrúpedos, en este caso son para las mascotas. O se nos puede alterar la marcha. Si el dolor es mucho, nos podemos quejar. Claro que sí, podemos vocalizar, nos podemos mirar donde nos duele y en este caso podemos cubrir la lesión. Los alemanes suelen entonces hacer todo esto y se acompaña de otros signos que pueden ser también identificables como el jadeo constante, como la ansiedad, como el temor e incluso como la agresividad. En algunos pacientes y en algunas condiciones van a haber también disminución del consumo, disminución del apetito, se pueden lamer excesivamente y obviamente van a cambiar ciertas posiciones de acuerdo a cómo se sientan, de acuerdo a cómo se sientan mejor, obviamente. ¿Qué tenemos entonces que considerar? Que en todos los casos el dolor va a tener una función normal, y esa función normal es indicarle al organismo que tiene que defenderse, que tiene que responder ante el estímulo, precisamente para que no se dé o para que pueda estar mejor a futuro. ¿Qué puede pasar cuando hay dolor o incluso cuando hay estrés? Si estamos hablando del sistema nervioso, por ejemplo, puede haber ansiedad, puede haber depresión, puede haber agresividad y puede haber alteración del sueño. Y sí, las mascotas pueden sufrir de ansiedad y pueden sufrir de depresión. Y de hecho, muchos de los signos relacionados a esto son cambios de comportamiento, en algunos casos comportamientos aberrantes. En el sistema cardiovascular pueden haber cambios de la presión sanguínea, puede alterar la frecuencia cardíaca, puede afectar también el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Puede haber cambios también a nivel del sistema respiratorio, puede haber disminución o aumento de la ventilación. Puede haber alteraciones a nivel del sistema gastrointestinal y sistema genitourinario, las cuales pueden concurrir con náuseas o con vómitos, y tanto con retención urinaria como retención fecal. Como pueden entonces darse cuenta, los signos de dolor pueden ser muchos y pueden afectar de diferentes maneras muchos sistemas. De ahí entonces la importancia de tratarlos, primero identificarlos oportunamente y obviamente a posterior de tratarlos de manera efectiva. Disculpen, yo confirmo algo acá. Ok.
Bueno, hasta ahora entonces estamos hablando del dolor, pero muy desde el componente físico, pero tenemos y hemos insinuado también el componente comportamental y emocional. Y es importante reconocerlo, dado que el animal también, el paciente, la mascota, perdón, por animal, no, sin ánimo de sonar despectivo, pero debemos reconocer la percepción del mismo ante todas las situaciones, ante todos los estímulos, y que todos ellos pueden inferir en mayores cambios y en mayores efectos adversos con relación al tiempo. Y como ya lo hemos insinuado antes, por ejemplo, con relación a la agresividad y a los comportamientos aberrantes, debemos considerar que son situaciones que se acompañan de algunos signos o algunos síntomas de tipo psicológicos. ¿Qué harías entonces para quitar el dolor de tu mascota? ¿Qué harían ustedes? Pregunta abierta para todos. ¿Qué harían para quitar el dolor de la mascota? Mucho silencio ahí en este chat. ¿Qué pasa? Profe, pues Hola. sería saber primero, pues de lógica ya tendría uno que saber por qué sería el dolor y ya mirar, pues para bajar esa parte del dolor, me imagino que antiinflamatorios, o sea, pero primero hay que saber qué es lo que está afectando ese dolor. Importante para saber cómo quitarlo, hay que saber cómo es, o cuáles son sus componentes, o qué es lo que está afectando. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Tenés toda la razón. ¿Qué más? ¿Alguien más? Profe, pero si hablamos en cuanto a los propietarios que muchas veces usan medicamentos que no se deben en las mascotas. Sí. Tenemos que dejar en claro entonces que la automedicación no, o sea, no está indicada. No debemos favorecerla, no deberíamos recomendar medicamentos por redes sociales ni nada de esas cosas, para nada. O sea, siempre la medicación y la recomendación, digamos que de la alopatía o del tratamiento a base de medicamentos, tiene que estar guiada bajo un profesional. Regularmente las medicaciones, las automedicaciones, sobre todo por propietarios inescrupulosos y con total desconocimiento de la situación médica, suelen tener mayores complicaciones. De hecho, una de las imágenes, ahorita de pronto les muestro con detalle cuál, es derivada de una intoxicación medicamentosa. Muchas gracias, tienen entonces toda la razón. Mucho cuidado con la medicación, no se debe hacer. Sigue siendo válida la pregunta. ¿Qué harían? ¿Qué harían para quitar el dolor de sus mascotas? Restricción de movimiento, puede ser. Muchas gracias, profe. Excelente. Restringir su movimiento, claro que sí. Sobre todo en condiciones posquirúrgicas, en condiciones ortopédicas. Tiene toda la razón, profe. Perdón, tengo aquí. Admitir a todos. ¿Alguien más? La pregunta es tan abierta y sigue siendo tan abierta porque una de las respuestas que yo me planteo aquí es todo. Así de sencillo. ¿Qué haría yo para quitarle el dolor, el estrés o el sufrimiento a mi mascota? Todo, o hasta lo imposible. O incluso en algunos casos en los que esas decisiones involucren situaciones mucho más complicadas, como lo sería la eutanasia. Entonces, tengamos por favor en cuenta que
que si queremos retirar el dolor tenemos que es de la integrante de nuestra familia, de la mascota que decidimos adoptar, del animal que decidimos acoger, pues la idea es llevar hasta las últimas instancias los tratamientos, no olvidando obviamente las condiciones de bienestar del individuo. Bien, la idea entonces es hablar de algunas de las opciones. De pronto ahorita insinuamos lo que es el manejo de medicamentos, lo que es el manejo, indicamos manejo de medicamentos, manejo de la quietud, el cuidado que deben haber con los medicamentos. Pero entonces consideramos algunas opciones de más. Uno de los primeros conceptos que les voy a pedir, por favor, que tengan en cuenta, es que muchas de estas circunstancias involucran modificaciones del estilo de vida, porque tenemos que considerar que para reducir en muchos casos el dolor o las condiciones estresantes de nuestras mascotas o de los animales, primero que todo debemos generarles un ambiente propicio y una nutrición adecuada. Aquí un concepto básico: todo individuo obeso está enfermo, de X o de Y cosas, está enfermo. Y todo paciente obeso va a tener dolor. Así que tengamos muy en cuenta la nutrición, por favor. Tener un ejercicio adecuado y en muchos casos, valga aquí la cuñita, obviamente la fisioterapia. Y sobre todo para el caso de los felinos y obviamente para otras especies, es muy importante el enriquecimiento ambiental. Dado que si no tenemos, como les decía al principio, ese espacio donde compartir, donde ellos desenvolverse como individuos, desenvolverse como animales en realidad que son, pues difícilmente puedan estar tranquilos y como tal responder más fácil ante las eventualidades de dolor o de estrés. Bien, ¿qué opciones tenemos o qué opciones les quiero compartir? Vamos a hablar un poco de masoterapia o de masajes. Vamos a hablar, primero que todo, vamos a hablar un poco del ejercicio, que quiere hacer referencia a la cinesiterapia. Vamos a hablar de la termoterapia, de la aromaterapia, de la hidroterapia y de la musicoterapia. Vamos a darles unos brochazos muy por encimita, pero muy, digamos que muy puntuales, para darle un poco más de peso a este concepto de bienestar, para que lo podamos aplicar en nuestras casas para el manejo de estrés o el manejo del dolor de nuestras mascotas. Y para comenzar, quiero contarles que como pasa en nuestra condición, como nos pasa a nosotros, todo contacto agradable, todo contacto rico, llamémoslo así, puede tener efectos neurofisiológicos positivos. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes, chicos, chicas, se comen un helado, salen a hacer algo que les gusta, están con la pareja, reciben una caricia, todo ese contacto agradable va a tener un efecto positivo y eso es lo que queremos, digamos que, dejar como precedente en este momento para que se entiendan todos los conceptos que vamos a abordar de ahora en adelante. Pero si estamos hablando de animales, entonces, ¿qué es agradable? ¿Qué tendríamos que considerar en el concepto de agradable? ¿Qué opinan ustedes? Profe, que también puede ser muy subjetivo. Puede ser muy subjetivo, perfecto. ¿Por qué puede ser muy subjetivo? Porque pues algo que para un animal puede ser agradable, para otro puede no serlo. Excelente. Claro que sí, tenés toda la razón. Porque hay algo que es la preferencia individual. Lo que le gusta a uno no le tiene que gustar al otro, primero.
Y segundo, hay una cosa muy importante y es las experiencias previas que haya tenido el individuo o las relaciones que haya tenido con los diferentes estímulos. Entonces, estos dos conceptos son importantes para tener en cuenta que no todo es agradable en todos los pacientes. Y el ejemplo del felino, pues es muy, muy importante, dado que pues, el felino es, como ya todos conocen el meme, es un alien dentro de un cuerpo de gato, ¿cierto? Al cual le gusta, no le gusta, sí, no, va, no va, en fin. Recordar que ante todo es un animal muy independiente, y que muchas de las cosas que hacen difieren entre ellos mismos y difieren obviamente en muchísima medida de los perros. Otro aspecto importante a considerar es algunas alteraciones del sistema nervioso, por ejemplo la alodinia. ¿A qué hace referencia la alodinia? La alodinia hace referencia a una sensación dolorosa ante un estímulo que regularmente no es doloroso. ¿Qué significa eso? Es, por ejemplo, el estímulo de dolor ante el tacto. El tacto no debería doler. Entonces, es una condición que debe tenerse muy en cuenta. Digamos que antes de ejecutar muchas técnicas o muchas maniobras que se van a invitar a continuación. ¿Queda claro el concepto de alodinia y esta sensación dolorosa? ¿O de pronto a alguien no le queda claro el concepto? Ok. Estamos diciendo entonces que todo contacto agradable puede tener efectos positivos. Y quisiera que pensáramos un poco en el ejercicio. ¿Cuántos de ustedes han visto que a la mascota se le dice vamos, o se le muestra el collar o la tradilla, perdón, o suenan las llaves, o se abre la puerta y está pendiente para salir? Porque sabe que va a salir, porque sabe que va a hacer una actividad. ¿Lo han visto o lo han percibido? Sí, profe. Sí, bien. Ahora, el caso no es similar al del felino, pero no sé si lo han notado, lo han percibido en el caso de algunos gatitos que después de jugar se acicalan o después de jugar comen. Esto es una señal de beneficio y de buen efecto. Por lo tanto, debemos considerar que el ejercicio va a inferir directamente en el estado anímico de nuestros pacientes, de nuestras mascotas o de nuestros animales de compañía. Y eso hace referencia directamente al bienestar. Y como estamos hablando, del ejercicio, sea cual sea la mecánica del ejercicio, estamos también relacionando un poco sobre la fuerza y sobre el tono que puede haber en el músculo. Podríamos inferir un poco también sobre la respuesta inmune y, claro está, en muchos de los casos sobre la regulación del sueño. No sé si también, ya di el ejemplo del gato, el gato que después de jugar se acicalaba, después de jugar comía, y en muchos de los casos, pues si hizo estas dos, posteriormente va a dormir. Y en el caso del perro, después de hacer una jornada de ejercicio, llega, se relaja, se acuesta y se echa sus 30, 40 minutos o una hora relajadísimo. Entonces, es un concepto muy básico que lo podríamos implementar, obviamente en este momento con mucho cuidado en la pandemia, pero que podemos realizar y que estamos invitados a realizarlo con nuestras mascotas. Entonces, todo contacto agradable con las mascotas, con nuestras mascotas, con los animales, con nuestros pacientes, va a tener un efecto positivo neurofisiológico. Por lo tanto, cualquier terapia o cualquier ejercicio que sea simulado por medio de por medio de las terapias que se implementen, va a promover los mismos efectos benéficos. Entonces, de una u otra manera va a tener como un efecto placebo,
dado que pues no estamos condicionando al animal y tampoco no estamos implementando algo que se creó para generar disminución del dolor, por ejemplo. Una de las cosas muy sencillas para realizar en casa serían los masajes. Cuando hablamos de los masajes o hablamos de las caricias, estamos hablando de diferentes técnicas manuales con la capacidad de modificar tanto los tejidos de la zona que se manipule como el estado general del paciente. En muchos de los casos generar relajación e incluso inducir el sueño. Los masajes tienen muchos efectos benéficos, ¿sí? Va a favorecer la circulación, van a favorecer la producción de calor, van a poder eliminar adherencias que se presenten en la piel o incluso en el tejido subcutáneo. Pueden relajar la musculatura, pueden reducir la inflamación y por ende, como resultado de todas las anteriores, puede disminuir el dolor. Recuerdan que ahorita en la escala del dolor agudo hacíamos un poquito de referencia a la lesión en el músculo. Pues bien, esta es una herramienta muy sencilla que podríamos utilizar en casa. Ahora, ¿qué pasa con los masajes? Resulta que los masajes también tienen un trasfondo y es que tienen como fundamento la interacción del propietario con la mascota. Y debería ser así, puesto que toda interacción del propietario con la mascota o del propietario con el animal, sin ánimo de llamarle propietario o animal de manera despectiva, va a fomentar y va a aumentar la relación interpersonal entre ellos. Entonces, cuando hablamos de los masajes y las caricias, estamos hablando de técnicas y de situaciones que van a tener efectos sobre el funcionamiento del cuerpo, particularmente disminuyendo la presión sanguínea y aumentando las endorfinas que podrían denominarse como las hormonas del placer. ¿Y eso en qué traduce? En que van a haber diferentes alteraciones y diferentes, digamos que movimientos a nivel de hormonas del cuerpo que favorecen nuestros estados de relajación y nuestros estados de placer. Obviamente esto no va a pasar solamente en la mascota, esto va a pasar también en el propietario, en la persona que ejecute el masaje o que, digamos que favorezca la interacción con la mascota o con el animal. Todas estas técnicas o todas estas interacciones físicas pueden tener efectos tanto ansiolíticos como relajantes y por lo tanto podrían también ser analgésicos para las personas. Cuando hablamos de la termoterapia, estamos hablando particularmente del uso del calor con efectos terapéuticos. ¿A cuántos de ustedes no les han puesto pañitos de agua tibia? La frase pañitos de agua tibia viene por algo, pero resulta que esos pañitos de agua tibia sí tienen un efecto fisiológico. Ahora, no es solamente el uso de calor, sino la combinación con el frío, en este caso la crioterapia. Estas técnicas podrían disminuir este círculo vicioso entre dolor agudo y contractura muscular. Por eso es una herramienta demasiado sencilla para implementar y digamos que invitados todos a conocerla un poco más. Puede ser muy fácil de implementar con pañitos, literalmente con pañitos de agua, con bolsas que pueden conseguirse en el mercado. Estos paquetes de gel, de tanto frío como caliente, o incluso podemos fabricar bolsas térmicas en casa. Es relativamente sencillo. Por ejemplo, pueden tomar una media vieja, qué sé yo, y llenarla con lentejas o con arroz. La sellan y ya tienen una almohadilla térmica. La meten al microondas y ya está. Simplemente calentarla un poco. Entonces, hay herramientas que pueden ser muy sencillas de implementar y que, como les digo, pues, la idea es que, obviamente, con una buena asesoría las podamos usar en casa.
¿Qué pasa con la termoterapia? Pues que el calor va a mejorar el flujo sanguíneo de la zona en donde se aplique o de la zona afectada y por lo tanto va a disminuir la contractura muscular que habíamos mencionado antes. Eso va a aumentar el umbral de sensibilidad, va a hacer que el paciente tolere un poco más el dolor y aparte de eso va a liberar un poco estas hormonas que les mencionaba, hormonas del placer como encefalinas y endorfinas, lo que puede favorecer la relajación y por lo tanto la disminución del calor. No sé cuántos de pronto de ustedes han visto, la invitación es a que lo piensen un poco. ¿Cuántos de ustedes han visto a las mascotas que se acuestan al sol y se quedan dormidos inmediatamente? Pues se quedan dormidos a los segundos, a los minutos. Y la relajación es impresionante. Entonces la invitación es a considerar ese calorcito como muy benéfico en muchos casos adversos de los pacientes o de las mascotas. Cuando hablamos de la hidroterapia, estamos hablando obviamente del uso del agua con efectos o con fines terapéuticos. Y eso se va a conseguir con las acciones, gracias a las acciones mecánicas y térmicas o térmicas del agua. ¿Cómo así acciones mecánicas? Vamos a pensar en algo, todos han estado de pronto en una piscina, lo mínimo es ello, pronto estar en una piscina. Y si se ponen en el plan de meterse en este momento en la piscina, se dan cuenta que no se pueden quedar quietos. ¿Sí? Ese es el punto del factor hidrostático y hidrocinético, que tanto tiene propiedades el agua por sí como por estar moviéndose constantemente. Y eso obviamente genera efectos directamente en el organismo. Pero aquí y otra vez volvemos a los perros. No sé si han visto, hace poco vi varias veces varias recomendaciones del mismo video. Un perro como tipo golden feliz en un pantano. Y de hecho hoy vi uno de un pitbull vuelto nada, de pantano hasta la conciencia. No sé si han visto alguna situación así. Me gustaría que nos lo compartieran. Profe, sí, incluso pasa mucho después del baño. Que se quieren como ensuciar, como revolcar por toda parte. Sí, profe. Bien. Entonces, aquí obviamente no me quiero salir de la hidroterapia porque estamos utilizando el agua como fin terapéutico, pero sí considerar que hay situaciones relacionadas con el agua que le pueden generar, digamos que esa sensación de bienestar y esa sensación de placer a algunos individuos. Conozco el caso de algunos gatos que se meten a bañarse con sus propietarios. No sé si ustedes también de pronto conocen alguno. Y pues ahí entraríamos como a pensar, hombre, ¿qué es eso de bienestar? ¿Qué es eso que les gusta o no? Ya queda a la individualidad. Entonces, ¿el agua tiene efectos terapéuticos? Claro que sí. El agua, o la hidroterapia, mejor dicho, puede tener efectos analgésicos, puede tener efectos térmicos, obviamente. No va a ser lo mismo estar en el agua fría que en el agua temperada o en el agua caliente. En ese orden de ideas, puede ser sedante, puede ser relajante muscular y puede mejorar la sensación del tacto, que digamos que en medicina veterinaria lo conocemos como propiocepción. Pero Rafael tiene algo que opinar con relación al agua, porque estamos hablando de que no todo es agradable para todos los individuos. ¿Sí? Entonces tengamos siempre en cuenta que a algunos les gustará, en el caso de los gatos, vivir trepados, vivir encima, vivir altos, mirarlo a uno desde arriba como seres inferiores, y los perros tendrán una vida más relajada, más desinteresada, muchos de ellos más descualquierada, por decirlo así. Bien.
hasta aquí hemos discutido un poco sobre el ejercicio, hemos discutido un poco sobre los masajes y hemos discutido un poco sobre el calor y el agua. Y en todos los casos vamos a generar diferentes tipos de reacciones químicas o reacciones térmicas. Miren que en muchos de los casos generamos calor. Y todas estas van a mejorar tanto la circulación como el tono muscular, como la contractilidad obviamente del músculo. Esto, en definitiva, va a mejorar el recambio nutritivo a nivel del tejido, va a aumentar la resistencia vascular y la resistencia muscular del individuo, va a disminuir su irritabilidad y obviamente el paciente va a aumentar la actividad. ¿Eso qué significa? Que todas estas herramientas, hasta ahora los masajes, diferentes técnicas de ejercicio, el calor o el calor combinado con el frío y el agua, la hidroterapia, pueden tener efectos de sedación, de relajación y por ende pueden ser analgésicos para estos pacientes que lo necesiten o para el paciente que lo necesite. De hecho, para ustedes. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? De pronto. No, todo está así de claro. Me quedé solo. Hola. Perfecto, claro. Por aquí hay alguien está pidiendo la palabra. Denme un segundo, por favor. Vamos a pasarnos aquí. Ay, es que hay varias intervenciones acá. Qué pena con ustedes, compañeros. Bueno, Angie hace un ratico, hace mucho rato nos dijo, podría ser una sensación que bien puede ser subjetiva, cada quien siente dolores diferentes causados por un estímulo. Me imagino que es con relación a la definición del dolor y tendrías toda la razón, Angie. Verónica nos dice que el dolor puede ser algo físico o emocional derivado de una lesión. ¿Y sentido dolor con la imagen derecha? Sí, pero no bajen la mano, por Dios. Si bajan la mano... Alguien está levantando la mano, pero no lo identifico. Pilar. Tienes la palabra, Pilar. Muy oscuro esto. Ya tengo mucha luz. Profe. Pilar. Hola. No, eso fue ahorita, profe. Dale, tranquilo. Ah, Ya ok. tengo... Está bien. Como vi la manito ahí levantada. Claro que yo siempre levanto la mano cuando usted está. Usted es un placebo. Así que siempre va a estar ahí. Por Dios. La profe nos dice si es dolor agudo crónico. Sí, claro, es muy importante la diferencia. En mi caso, ponerme los zapatos para salir, ya están felices. Angie nos decía ahorita con relación, me imagino esto con el estímulo, los estímulos relacionados al ejercicio. Por ejemplo, cuando sonaban las llaves o cuando se les mostraba la tradilla. Claro que sí. Cuando ella se pone los zapatos para salir, ya ellos están listos. Bien. Entonces, reconozcamos de esta manera que ellos perciben los diferentes estímulos y saben que eso es benéfico y nos responden de esta manera, nos responden batiéndonos la cola, saltándonos, emocionados, jadeando, corriendo de un lado para otro, exigiendo de una u otra manera que se les retribuya con ese poquito de ejercicio. Alguien más levantó la mano, pero la bajó ahí mismo.
Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Continuamos. Cuando hablamos de aromaterapia, obviamente estamos hablando del uso de aromas o de olores con algunos fines terapéuticos, y aquí volvemos al concepto de qué es agradable, ¿sí? Recordemos que en el caso del perro, este órgano, el bulbo olfatorio, que está encargado de percibir todos estos estímulos olorosos, tiene una capacidad muchísimo más grande que la nuestra, y por lo tanto, para lo que nosotros puede ser un olorcito, para ellos es una cosa, un estímulo muchísimo más grande. Entonces, teniendo eso de concepto, debemos podríamos considerar que la aromaterapia puede tener efectos tanto físicos como emocionales como condicionales. ¿Qué significa eso? Me explico. Todos han pasado a las 7 de la mañana por una panadería. ¿Qué les genera el olor? Hambre. Hambre, gastritis, ganas de comer, antojo, salivación en muchos casos. Se me hizo agua a la boca de solo pensarlo. La referencia. Entonces, si esta situación nos pasa a nosotros, si ellos que tienen una capacidad muchísimo mayor de percibir este tipo de estímulos, ¿por qué no le va a pasar? Ahora, el abordaje teórico también nos indica que puede tener alguna relación, digamos que con la espiritualidad y con algunos procesos de evolución de los individuos. Queda un poquito al debate ya personal el aspecto espiritual de los animales. No estoy diciendo que no lo tengan, solo que ya sería un debate un poquito aparte. Pero sí hay que tener en cuenta que el concepto evolutivo pues siempre está presente, y que es un órgano que, al estar ahí y ser uno de los de mayor funcionamiento en la percepción de los sentidos del canino, pues tiene que estar en constante evolución, dado que no es que generemos menos olores con relación al tiempo. Particularmente la aromaterapia se basa en el implemento de aceites o de algunos hidrosoles, algunos compuestos a base de diferentes plantas, por ejemplo, o derivados de productos, de este tipo de productos. Y nos indica que puede tener posibles efectos fisiológicos de tipo antibacterial, de tipo antiviral, antifúngico, y ojo, porque podría ser incluso antiinflamatorio, según lo que nos dice el texto. Lamentablemente no hay mucho abordaje teórico, y no hay mucho desde la investigación y desde la referencia científica sobre este abordaje, pero yo creo que la invitación es a que consideremos que todos nos sentimos bien ante olores placenteros, olores, digamos, que nos agraden a cada quien. Particularmente a mí me agrada el olor que hay en medio de un bosque, el olor que se percibe al frente de una playa, es invaluable. Entonces hay aromas que nos pueden llevar a ciertas condiciones, y que, reitero, si nos sucede a nosotros, ¿por qué no les ha de suceder a ellos? Por lo tanto, puede ser entonces estimulante de muchas situaciones. Les pregunto, perdón, pregunta abierta para todos. ¿Recuerdan cuáles son los signos de dolor, o recuerdan qué es lo que pasa cuando hay dolor o cuando hay estrés? Alguien que nos diga así rapidito, pasa esto, pasa aquello. Adiós, profe. Hola. Presenta.
presenta jadeo Jadeo, cuando tiene dolor. jadeo, muy bien. Ansiedad, vocalización, Ansiedad, agresividad, Inapetencia. inapetencia, Depresión, profe. Claudicación. depresión, claudicación. Muy bien. ¿Qué pasa? Ahorita dijimos jadeo. ¿Y qué pasa con la otra constante fisiológica importante? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca, por ejemplo? ¿Aumenta o disminuye? aumenta. Aumenta, ¿cierto? Entonces, ya tenemos que en este momento recordar que los signos de dolor pueden ser muchos, la presentación puede ser muchas, pero como constante, sin ánimo de sonar redundante, digamos que se vuelve repetitivo la variación o la alteración en algunas de las constantes fisiológicas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la función cardiovascular, entre otras. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a abordar de una u otra manera cómo la música ayuda al tratamiento del dolor. Hay un trabajo que se encargó de esto y que, digamos que se encargó preguntándose si la música podía ayudar a pacientes que habían sido operadas, que habían sido esterilizadas particularmente. ¿Qué es lo que plantea el estudio entonces? Que cuando hay dolor, como ya lo sabemos, ya lo planteamos al principio y justo lo acabamos de discutir, cuando hay dolor hay alteraciones de las constantes fisiológicas. ¿Qué pasa? Que con la música se ha descubierto y se ha confirmado que se puede favorecer la liberación de algunos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, los cuales pueden favorecer procesos de tranquilidad y procesos de relajación de los individuos. No estoy hablando únicamente de los perros o de los gatos, de los individuos. De hecho, recuerdo en este momento un ejemplo con relación a la alodinia. Ahora mencionamos al principio la alodinia como una sensación de dolor ante algo que no debería ser doloroso. Y ya se los había también compartido a algunos de mis estudiantes. Hay un capítulo de Mi gato endemoniado, ¿cómo se llama? Ayúdenme, chicos. El de Mi gato endemoniado. El de los tatuajes. Jackson Galaxy. Jackson Galaxy. Gracias. Jackson Galaxy. Hay un capítulo de este señor que me parece muy teso, en donde trata la alodinia, el síndrome de hiperestesia en un gato, y una de las herramientas que utilizan los propietarios es precisamente la musicoterapia. Les invito a que lo busquen, por favor. Jackson Galaxy, alodinia, síndrome de hiperestesia. ¿Qué pasa? ¿Qué descubrió el artículo? ¿Qué descubrió la investigación? Que las pacientes caninas mejoraban las frecuencias, mejoraban algunas de sus constantes fisiológicas con música clásica, particularmente con Frédéric Chopin. Les dejo la referencia de la canción, la que referencia el artículo, y en el extremo superior derecho un concierto que me parece apropiado si de pronto les interesa la música clásica. Como pueden ver también en la imagen inferior derecha, y como yo creo que muchos han escuchado la frase, la música calma a las bestias, yo creo que no es tanto lo de bestias, sino que la música calma lo que sea y relaja lo que sea. Tiene esa capacidad. Ojo, no toda la música, por favor. Yo sé que algunos en este momento estarán diciendo, pero X música, Y música, no me voy a poner a discutir sobre los géneros, pero sí les cuento que particularmente la música de cuerdas, de guitarra, de violín, son las que relajan más fácilmente los individuos.
Y esto de la musicoterapia en realidad no es nuevo, ¿sí? Tenemos muchas opciones. Digamos que en diferentes fuentes, en diferentes herramientas, en diferentes apps podrían encontrar opciones, como lo sería, por ejemplo, las plataformas, ahorita las plataformas famosas de música, y como pueden ver en pantalla. Recuerden, por favor, que no todo es relajante para todo el mundo. Hace relativamente poco, de hecho, me encontré con que para una señora era muy placentero escuchar rancheras a las 6:45 de la mañana. Entonces, hay situaciones muy subjetivas y tanto lo hay para nosotros como lo hay para ellos. Entonces, nuestra música regularmente no es la que le gusta a los animales. Así que tengámoslo en cuenta. Como les decía, esto no es nuevo. Esto se ha implementado antes y de hecho se había registrado a nivel nacional como referencia, digamos que de una situación internacional, en este caso de España, donde los pacientes caninos eran tratados con música para tratar de disminuir los niveles de estrés secundarios a su trabajo. Hasta acá entonces hemos dicho que el dolor puede ser tanto un estado como una experiencia que podemos percibir que podemos sentir de manera desagradable y que en todo caso va a ser un estado tanto físico como cognitivo que va a ser percibido, que va a ser perpetuado por la memoria. ¿Qué significa eso? Lo voy a poner en términos totalmente claros y de tipo ejemplificado. ¿Han visto que un gallinazo no puede ver que una persona se agache a recoger algo porque sale volando? ¿Han visto que algunos perros no pueden ver que alguien levante una escoba porque agachan la cabeza? Y los ejemplos pueden ser muchos, porque esta condición de dolor no es solamente la sensación, sino la amenaza de tenerlo. Y eso va a ser una condición que va a estar aquí. O sea, muchos de los animales van a recordar las situaciones. Otro de los ejemplos sería llevar a la mascota al veterinario, que con solo ver, sería el síndrome de la bata, que con solo ver a la persona con su pijama o con su uniforme de trabajo ya tienen una reacción adversa, digamos, tanto al sitio como a la persona. Entonces, el dolor, ya definimos ese estado físico y ese estado mental, que no es solamente que lo tenga ya, sino que lo puedo percibir todas las veces que yo tenga el estímulo o lo vaya a tener, o tenga miedo de tenerlo incluso. En definitiva, entonces, el dolor va a generar cambios neurológicos que van a ser reales, que van a ser potentes, que ya todos digamos que los reconocimos durante esta charla, y los vamos a ir reconociendo con nuestras mascotas o los individuos que vayamos analizando, y que esos cambios neurológicos van a tener efectos en el cuerpo y en el cerebro o sobre ellos mismos, viceversa. Pero ¿qué también abordamos durante este ratico? Que tanto la cinesiterapia o el ejercicio, como los masajes o la masoterapia, el empleo del agua, de calor o en algunos casos de calor y del frío, el empleo de algunos aromas o el empleo de cierto tipo de música, también tienen esos cambios neurológicos que son reales y potentes y que pueden tener efectos tanto en el cerebro como en el cuerpo. La invitación entonces es a considerarlos como una herramienta muy importante y muy fácil de implementar desde nuestras casas. Bien, pero ¿de qué depende la elección de la técnica? ¿En qué casos usar un masaje? ¿En qué casos usar el agua? ¿En qué casos usar X o Y? Obviamente tenemos que conocer cuál es la situación del individuo, si en realidad es dolor o si es una situación de estrés, porque tienen obviamente connotaciones diferentes.
Si la situación es de dolor, es muy importante tener un conocimiento de la situación de los tejidos. De hecho, al principio abordábamos como un concepto importante abordar el paciente, saber cuál es su situación física, para poder definir digamos que cuál sería la herramienta para tratarla. Otra cosa importante sería definir el temperamento, la actitud o el comportamiento del individuo. Como lo hemos mencionado antes, no sería lo mismo realizarle masajes a un perro que a un gato. Y no sería lo mismo hacerle masajes a un perro pincher que a un perro labrador. Para nada sería lo mismo. Entonces, vuelvo a ser reiterativo, sin ánimo de ser cansón, pero por favor recordar la individualidad. No estamos hablando de perros, no estamos hablando de gatos, estamos hablando de tu perro, de tu gato, o del animal que a ti te interesa. No son todos. Por lo tanto, tienen gustos, tienen preferencias y tienen relaciones, digamos que neurológicas, neuroendocrinas, comportamentales y de otras índoles que lo conllevan a reaccionar de una u otra manera ante los diferentes estímulos. Obviamente entonces será importante conocer la técnica, saber un poco de ella, y para ello pues obviamente es importante tener la asesoría profesional. Todos mis estudiantes saben que pueden acudir para asesorías en todo momento, y pues la invitación a todos los que están en esta charla, obviamente, si tienen alguna duda con relación a alguna situación en particular, pues bienvenida sea ahorita la parte de la discusión. ¿Qué hacemos entonces si tenemos dolor? Si hay dolor, ¿qué hacemos? ¿Qué opinan, chicos, chicas, todos? Hola. A ver qué hay por el chat. Compañeros, ¿qué opinan? Si tenemos nuestra mascota con dolor, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder, muchachos? Profe, buenas tardes. Pues yo Buenas pienso que tardes. lo primero es como mirar qué está causando el dolor para Muy poder bien, actuar. claro que sí. ¿Qué es lo que lo está generando? Perfecto. Eso es una herramienta fundamental. Relacionado a ello, pensar si hay dolor, no hay dolor, cómo se está manifestando y qué tan severo es, ¿sí? Y en todo caso, necesitamos la consulta de un profesional. ¿Por qué? Porque es el profesional el que tiene la herramienta para identificar el grado de dolor, el grado de sufrimiento, o cuáles son los componentes más importantes relacionados a ese cuadro doloroso. Ahora decíamos que el dolor es subjetivo, que no podemos decir le duele mucho o le duele poco a otro ser, pero en medicina veterinaria tenemos algunas herramientas, algunas escalas para hacer digamos que un abordaje un poco más objetivo sobre este cuadro. Tenemos escalas numéricas, tenemos la escala de Glasgow, tenemos digamos que escalas muy sencillas como lo sería leve, moderado, severo. Pero en todo caso, lo más conveniente va a ser consultar con el profesional, siempre, porque es quien nos va a permitir estas pautas. Ahora, obviamente muy importante saber si hay causas de dolor crónico, por eso muy importante la intervención del compañero Juan, si mal no estoy. Identificar si es dolor agudo, si es dolor crónico, cuál es el tipo de dolor o cómo se puede referenciar de manera objetiva, para poder dar como inicio a la terapia más indicada. En ese orden de ideas,
Yo les recomiendo que en todos los casos, cuando estén hablando con un profesional y obviamente cuando estén abordando un cuadro de dolor, acuerden una terapia alternativa con el profesional. Vean que aquí abordamos algunas opciones, ¿sí? Que pueden ser muy fácilmente implementadas en casa. Algunas de ellas como desde la fisioterapia, perdón, como lo sería la termoterapia, la hidroterapia y los masajes o la masoterapia. Y otras desde la medicina alternativa, como lo sería la acupuntura y la medicina homeopática. Entonces, opciones hay muchas, pero en todos los casos, tanto recomendamos consultar con el profesional siempre. En este caso, te estoy recomendando, propietario de perro, mascota, caballo, vaca, lo que sea, que acuerden medidas alternativas y medidas complementarias para el manejo de dolor de las mascotas y que obviamente realicen controles, que el profesional pueda abordar regularmente o periódicamente al paciente para saber cómo se puede abordar, ya sea modificar u optimizar la terapia. Esta información, yo creo no, le debe importar a todos, ¿sí? Ya sean propietarios sin ánimo de ser peyorativo con el término propietario de mascota. Ya sean cuidadores, entrenadores, paseadores y profesionales, entre ellos zootecnistas y médicos veterinarios, porque hay muchas condiciones por las que puede pasar o sufrir una mascota dentro de su normalidad. Puede tener una enfermedad previa, puede haber nacido con ella, de hecho. Puede simplemente ser viejo, o puede ser algo tan común en realidad como que es un perro de entrenamiento o de trabajo, o que hace algunos tipos de ejercicio en particular, o que vaya para una cirugía, o que haya tenido una cirugía hace poco. Ahora, otra de las invitaciones que se salen un poco de estas condiciones como más comunes y más perceptibles para nosotros sería el estrés. Los animales también se estresan, los animales también se angustian y la invitación es a mejorar en todo caso y en todas las, digamos que de todas las maneras posibles, las condiciones de ellos. Estamos hablando de mejorar obviamente la calidad de vida y en ese orden de ideas, de favorecer el bienestar animal. Hay un concepto sencillo cuando hablamos de bienestar animal y sería el concepto de las 5 libertades. Todos los animales deben, tienen que tener aseguradas estas 5 libertades. Una de ellas, la primera y fundamental, es expresar su comportamiento natural, ser animales. El gato debe ser gato. Si al gato le gusta trepar, debería tener donde treparse. Si al perro le gusta revolcarse, debería tener donde revolcarse. Tanto como debería tener donde dormir, debería estar libre de frío, debería tener buena comida, debería tener buena bebida y no debería estar sometido a situaciones adversas, a situaciones de estrés, de miedo o de angustia. Pero cuando hablamos de liberarlos del dolor o de lesiones o de enfermedades, pues nuestro papel es fundamental, es súper importante, puesto que ellos lamentablemente no van a regir una cuarentena. Ellos no van a decir, sí, me toca a esta hora es el medicamento, lo siento, tengo que suspender acá. No. Entonces es tarea de nosotros y por lo tanto es nuestro compromiso, ¿sí? En todos los casos, favorecer que los animales, que nuestros animales, que nuestras mascotas, que los animales los cuales nos hacen compañía, pues estén lo mejor posible durante su corto periodo de vida y acompañamiento con nosotros. Recuerden, ellos en realidad necesitan nuestra ayuda, no nos la van a pedir en muchos de los casos. Algunos, yo sí he percibido que la piden, como que por favor ayúdame, pero la mayoría no. La mayoría son muy valientes y pues ya depende de nosotros y como les digo, de nuestro compromiso el ayudarlos bien.
Y retomando un poquito de lo que mencioné al principio, yo creo que no hay mejor analgésico que sentirse bien, no hay mejor droga, no hay mejor tratamiento que ser feliz, no hay mejor tratamiento que estar contento, no hay mejor tratamiento que estar tranquilo. Entonces es la invitación final a que de una u otra manera le permitan esto, ya sea a sus animales, a sus mascotas o a sus pacientes. Y para algunos de ustedes, futuros médicos veterinarios, recuerden por favor que no van a salir a tratar perros, caballos, gatos, fracturas, dermatitis, parvovirus. Van a salir a tratar a Pepito, a Moquito, a cualquiera. ¿Sí? Van a atender individuos y por lo tanto son ustedes los que se deben acomodar a la situación de ese paciente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, Hola. yo quisiera saber uno cómo puede identificar el dolor agudo al dolor crónico. Claro que sí. Las diferencias entre dolor agudo y dolor crónico no son tan difíciles de percibir. La primera de ellas es con relación al tiempo. El dolor crónico es el dolor que supera entre 3 y 6 meses de duración. Entonces, con relación al tiempo ya tenemos ese precepto. Pero hay algo mucho más puntual y es decir que el dolor agudo se va a retirar, o sea, se va a eliminar cuando se retire la causa que lo genera. ¿Sí me entiendes? A diferencia del dolor crónico, en el dolor crónico puedes retirar la causa, pero el dolor crónico, el dolor va a seguir ahí. O incluso en el dolor crónico no va a tener un origen específico y no va a tener un tratamiento efectivo ni definitivo, como lo sería el dolor ocasionado por los tumores o por el cáncer, o un ejemplo muy particular que sería la migraña. La migraña sería un ejemplo de dolor crónico, de enfermedad crónica. ¿Queda clara la respuesta? Gracias, profe. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Ahí escucho un poquito, te escuchamos un poquito. Profe, yo no tengo preguntas, sino más bien como una asesoría. ¿Es posible? Una asesoría con relación a algún caso en particular. Sí, señor. Si es con relación al dolor o al manejo del dolor, me gustaría que fuese por acá. Sí, Así profe, aprovechamos todos, es claro. respecto a todo. Bueno, profe, mira, resulta que yo hace como 2 años rescaté una perrita y me cuenta que ella aproximadamente hace 4 años la atropelló un automóvil. Entonces ella quedó con una fractura, pero el que era el dueño de ella la dejó encerrada en una pieza para que nadie se diera cuenta. Entonces, no sé cómo decirlo, el huesito le ganó solo por decirlo así. Entonces ella quedó con una patita más cortica que otra, pero ella no presenta dolor ni nada, únicamente presenta dolor cuando hace frío, cuando llueve. Entonces sí presenta dolor. Pero solamente cuando hace frío, o sea, ella, digamos, Bueno, todos los días, o sea, ojo, si no está haciendo frío, ella no. pido la palabra. Una cosa importante,
no podemos decir que porque el dolor se presenta a veces, entonces no es tan importante. Antes, al contrario, si le duele cada que tiene frío, entonces es dolor crónico. Es un dolor que está ahí y que va a estar ahí y que va a permanecer siempre que haya esa condición ambiental. Y que se relaciona con una condición clínica previa. ¿Sí me entiendes? Entonces, te interrumpí ahí un poco, pero quería dejarlo claro. ¿Presenta dolor? Sí. No es que sea porque sí presenta dolor y es dolor crónico. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Hola. Creo que pues lo que yo hago es que le pongo termoterapia, que ella ya al momentico está bien, según yo. Sí, ¿cómo así que según yo? ¿Por qué? Porque ya no le va tocando la patita, ya es como normal. Después de que le pongo la termoterapia, le pongo también un bultito. Sí. Ella ya al momentico ya no camina como. Bien. Estás confirmando entonces que el calor, en este caso, tiene un efecto benéfico para esa mascota, para ese perrito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Eso era lo que quería preguntar, si es correcto lo que le hago, pero ya veo que sí según lo que explicaste hoy, sino que tenía esta pregunta desde el principio. Ah, no, claro. Bueno, entonces, digamos que para cerrar la idea, querías verificar si lo que estabas haciendo estaba bien, pero entonces nos dimos cuenta con la presentación que hay algunas condiciones clínicas de dolor que se pueden ver beneficiadas con la aplicación de calor local, o en algunos casos de calor y frío. Ya eso depende de si podemos conocer a ciencia cierta la condición del paciente y si tenemos la asesoría profesional. Pero entonces en ese orden de ideas, perfecto, lo que estás haciendo está muy bien, y pues sería ideal que fuese evaluado un poquito más a fondo para darle un poco más de recomendaciones. Listo, profe. Muchísimas gracias. Con todo gusto, cualquier cosa a la orden. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pregunta, Claro. ¿estas terapias generan como un efecto placebo o en verdad quitan el dolor? Pues por ejemplo la aromaterapia que usted hablaba pues que generaba una sensación como de placer, ¿eso ayuda realmente a quitar el dolor? Bien. Primero hablemos entonces del efecto placebo, ¿sí? Cuando hablamos del efecto placebo, estamos hablando de una situación particular y es el condicionamiento clásico. ¿Qué significa eso de condicionamiento clásico? Que para que sea placebo como tal, el paciente debe estar convencido o se le debe convencer de que lo que se le va a administrar le va a funcionar. ¿Vamos bien? Compañeros, Sí, Lina. Sí. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues no puede ser placebo en animales porque no lo podemos convencer que eso le va a tener un efecto terapéutico. ¿Vamos bien? Pero, también dijimos, o también se insinuó en la presentación, que el efecto placebo involucra un efecto benéfico ocasionado por una sustancia o por un producto que no fue generado para tener un efecto benéfico, en este caso la música, en este caso, por ejemplo, los aromas. Por eso, de hecho, en alguna parte mencioné el efecto placebo y lo mencionábamos entre comillas, porque podríamos utilizarlo, pero desde el abordaje, desde este abordaje como una sustancia o un producto o un efecto que no está indicado para quitar el dolor, pero que tiene efectos que colaboran con la disminución del dolor
o con la relajación, o con la sedación, o con, digamos que, la sensación de bienestar. Y por eso hacía de pronto un poquito de énfasis con relación a la sensación de bienestar, puesto que no hay mejor, por lo mencioné ahorita, perdón que lo repita tal cual, no hay mejor droga que sentirse bien, no hay mejor analgésico que sentirse bien o estar feliz. No sé si queda claro. Sí, señor, gracias. Bien, para de pronto cerrar la idea, lo que quiero decir es que todas estas técnicas per se no van a quitar el dolor, pero van a mejorar algunas condiciones que son secundarias al dolor o al estrés y que por lo tanto van a favorecer el bienestar de los animales. Y por eso es la invitación a implementarlas. Yo creo que ahí sí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Bien, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda referente a bueno, estas alternativas, pero tengo sobre todo la aromaterapia, ¿cierto? A uno mismo le pasa que no todos los olores son, o todos los aromas son agradables para uno, ¿cierto? Cierto. Por ejemplo, cuando los perros sienten el perfume de uno, ¿sí? Pues ellos les fastidia. Entonces, Sí. sé que en algunas, por ejemplo, existe un producto de Natural Fe, de un laboratorio que se llama Natural Fe, no recuerdo algo así que se llama antiestrés. Y Sí. ese antiestrés tiene menta, ¿cierto? Eso en sí pues es agradable para, incluso para uno y para ellos sí es muy agradable, pero no todos los aromas son agradables para las mascotas. Ellos repelan mucho esos aromas. Entonces, Sí. la pregunta es si realmente llega a tal grado que yo decida, por ejemplo, que mi mascota le voy a hacer pues a relajarlo con aromaterapia, tendría que saber exactamente qué aroma le gusta. ¿En eso hay una clasificación o cómo se hace eso? No, Sí, en sí realidad me hago no hay. entender. Sí, claro que sí. Gracias, Pilar. No hay una clasificación como tal. O sea, yo no te puedo decir a los gatos les gustan tales olores o a los perros les gustan tales olores. Porque yo creo que hacia eso va indicada la pregunta, ¿cierto? Sí, eso va a indicar la pregunta, porque hay aromas que a uno no le molesta. Pues a Totalmente. mí un Sí, perfume, mira los perfumes de los hombres, las lociones de los hombres son más agradables y pues uno dice, ay, lástima pues que uno no se eche una loción de esas porque son más agradables, ¿cierto? Pero también hay perfumes de mujeres como, pues yo doy ejemplos de pronto puede ser muy despectivo, por ejemplo, Victoria's Secret, esos olores son muy fuertes que lo marean a uno, entonces me imagino que para ellos igual cuando se sienten el perfume les molesta. no hay inconveniente, Pilar, porque recordemos que aquí en este momento de la discusión estamos hablando de la percepción individual. Entonces, si estamos hablando que a nosotros si a mí, si a vos te puede parecer molesto, incómodo, irritante, un olor en particular, la invitación es a que a cualquiera de nosotros nos parezca así con cualquiera de los olores en particular. ¿Sí se entiende? Entonces no hay ningún problema con que vayamos a ser despectivos con un olor o con otro porque es la percepción individual. Y eso es lo que fundamenta entonces de una u otra manera lo que estás diciendo y lo que estaba planteando yo al principio. Es muy difícil comprender a ciencia cierta el cómo implementar la aromaterapia en los pacientes, puesto que una variable muy importante es la preferencia, es el individuo como tal o las relaciones previas que haya tenido en su vida. Entonces es complicado. Algunos productos comerciales, no solamente por el aroma, sino por algunos productos de tipo hormonal, por ejemplo, o feromonas, eh, tienen ese efecto de relajación, pueden tenerlo, pero yo recomendaría que no pensáramos en, por ejemplo, en la aromaterapia como una herramienta única para el tratar el dolor o el estrés. Yo lo pensaría como una herramienta complementaria porque en ningún caso he conocido o he sabido que algún olor en particular
digamos que genere tal grado de relajación como sí lo he visto con el agua o como sí lo he visto con el calor. Espero haber sido claro. Sí, yo lo decía, porque yo digo de pronto para relajar, pero como para quitar el dolor, no, pues es mucho mejor con calor, con frío, con todo, es que Claro que sí, hay técnicas mucho más fuertes, con un efecto más importante, mejor. Y por eso decía, hombre, pensemos en la aromaterapia como algo complementario y pues como el concepto es que estamos en casa y la idea es tener herramientas lo más sencillas de implementar desde nuestra propia casa, es algo que me parece muy válido a considerar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que yo quisiera decir algo, no Claro, es una pregunta. claro. Creo Te que me escuchamos. escuchas. Sí. Ya no. Pero por ejemplo, la cantidad de... Hola, Hola, ahora sí. Tenías un poquito de retardo en el audio, pero ya. ¿me escuchas ya? Sí. Profe, que me parece muy importante decir que en el caso pues, de las aromaterapias, es muy la cantidad, usar una cantidad moderada, Usar una cantidad, a usar una cantidad moderada, profe. usar una cantidad moderada. Lo que pasa es que te escucho entrecortado y de pronto perdí continuidad en la idea. Profe, lo voy a escribir mejor, ¿listo? Dale Lo voy a pues, escribir en el... dale. Dale y aquí ya lo compartimos para todos. Profe Gira, muchísimas gracias a usted. Si está por ahí todo bien. Muchísimas gracias por sus palabras. Sí, Doc, muchas gracias a usted por la conferencia, muy buena y me gusta mucho eso de la música, muy interesante. Sí, a mí, de hecho, yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta, yo no puedo trabajar en muchas ocasiones sin música y pues de pronto también por eso le di un poquito más de importancia, porque es algo muy sencillo de implementar en casa, todos podemos poner algo de música un poco y pues si funciona para ellos, funciona para nosotros. Gracias, profe. Bueno, me quedé esperando el chat. Profe, mientras tanto, ¿puedo ir haciendo otra pregunta? Sí, claro, obvio. Profe, usted ahorita habla de acupuntura, pues eso Sí. supongo que por los chuzos debe ser algo molesto para el animal. ¿A ellos se les seda antes de hacer eso o algún tranquilizante o algo? No, regularmente no se busca ni sedación ni anestesia durante estos procedimientos. En algunos casos la acupuntura puede ser molesta, pero trata de no serlo, de no ser lo más invasivo posible. Ahora, en algunos casos, como es la electroacupuntura, que se usa más comúnmente para el tratamiento del dolor, utiliza la corriente, utiliza el TENS, y que es precisamente para disminuir la sensación dolorosa. Entonces, yo te diría que no suele usarse la anestesia, no suele usarse la sedación. Yo no tengo mayores conocimientos de acupuntura, lo aclaro, pero ese concepto tiene que estar claro también. Imagínate cada sesión de acupuntura involucra una sedación o una anestesia del paciente. Entonces no le podríamos hacer acupuntura a los geriatras o a los cachorros. Listo, Sí tendría que ser así. Entonces yo de pronto consideraría que no debe ser bajo anestesia todas las sesiones
y que si bien puede ser una terapia molesta, tiene que buscarse una técnica lo menos invasiva posible. Muchas gracias. Con todo gusto. Y ojo, porque estamos hablando de técnicas a implementar en casa, pues no creo que vayamos a hacer acupuntura en la sala o en la pieza ahí en un ratico. No, fue porque usted ahorita había mencionado eso y me Sí. da duda de cómo lo hacían. No lo voy a hacer en mi Sí, casa, tranquilo. totalmente. No, sí, totalmente. Pero, pues hice el comentario para hacer la referencia que hay profesionales que lo hacen aquí en Medellín y que pueden hacer la consulta domiciliaria. O hay centros en donde pueden llevar a los pacientes para que le hagan acupuntura. Hay 2 centros acá a nivel local. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, ya puse mi pregunta en el chat, hace rato la puse. Pues ya mismo voy a leer. Perdón. Parece demasiado importante en la aromaterapia usar cantidades moderadas, ya que muchos propietarios ven que el olor es agradable para mascota y usan cantidades excesivas y ya esto va a generar una incomodidad muy grande en las mascotas. Tenés toda la razón, Yelitza, toda la razón y muchísimas gracias por tu aporte. Una de las situaciones importantes en la aromaterapia es la dosificación y dentro de ella tener en cuenta que no solamente el aroma, sino la cantidad del producto a usar va a inferir obviamente en la respuesta del individuo. Muchas gracias, Yelitza. En realidad no era una pregunta, era un aporte, una aseveración. ¿Alguna pregunta o algún comentario o alguna opinión? ¿Sugerencia? ¿No? Por aquí hay una manita levantada, pero no. Con todo gusto. Bueno, pues creo que no siendo más, hemos terminado con la charla, con el encuentro de hoy. Ya les voy a pedir un favor, les voy a dejar un link en el chat de esta conversación, en el cual está la evaluación una evaluación de este encuentro, de esta charla. La solicitud sería, por favor, que son unas preguntas que no tardan mucho tiempo. Les pediría entonces me colaboren con esto como parte pues como del proceso evaluativo. Aprovechen para darme raja ahí, por favor. Lo que sea. Nada, profe. Yo interfiero antes de colgar que mil gracias. Gracias por tus aportes. Son siempre fabulosos. Mi admiración y respeto y mil gracias. No, es con todo gusto y muchas gracias por tus palabras, Pilar. Es con todo gusto. Bueno, les dejo entonces, ya les dejé el link en el chat. Les agradezco a todos ustedes la compañía, les agradezco a todos ustedes las intervenciones, los aportes muy valederos. Recuerden que así es que con las discusiones es que generamos un poquito de academia y traemos a la mente algunas ideas frescas que nos permitan también recordar a futuro todos estos conceptos teóricos. Reitero
la disponibilidad ante cualquier consulta que tengan, obviamente desde la academia, desde la misma situación clínica con los pacientes. Recuerden que yo me limito a caninos y felinos, perdón, pero cualquier cosa que necesiten con ellos es con todo gusto, ya sea por este medio o en la clínica de la universidad. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a ustedes por su compañía, espero haya sido de su agrado esta charla y lo que aquí conversamos, y de pronto nos vemos en una nueva ocasión a futuro. Una feliz noche para todos, feliz cuarentena, mucha salud para ustedes y los suyos, y nada, hasta pronto. Profe, muchas gracias por todo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, profe, a ustedes por la compañía, a usted por quedarse ahí con la charla, gracias. Así no hay que apoyar porque usted nos ha apoyado mucho en el semillero. Muchas gracias, profe. Ahí estamos para apoyarlo. Bueno, hasta luego. Chao, gracias.